Muy buen día para todos. Bueno, un saludo cordial y claro que sí, otro día que gracias a Dios nos permite en esta tierra. Como siempre digo, de la tierra que no queremos desprendernos, ¿verdad? Queremos seguir aquí, pero bien, es nuestra naturaleza humana. Y no es desafortunadamente. De acuerdo a los designios del Señor, Él nos deja aquí en su tierra el tiempo que Él desee, ¿verdad? El tintico de la mañana. Hoy voy a cantar, les invito, tengo aquí en mi corario. Es un himno que dice, alto, escúchame. Qué interesante, alto, escúchame. Esto es para todos, más para aquellos que están alejados del Señor, que no han tenido la oportunidad o no han el deseo o la fuerza para hacer una decisión de fe. Alto, escúchame, dice. Alto, escúchame, no sigas caminando más. Hoy vengo a decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. Qué alegría es ser un testigo de Dios. Es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan, eso no es verdad. Yo lo siento en mi vida, aún más y más. Dios te quiere a ti, eres importante para Él. Debes aceptarle ya ahora mismo por la fe. Aunque tengas dudas, Él te las aclarará. Deja el conformismo de este mundo y síguele. Qué alegría es ser un testigo de Dios. Es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan, eso no es verdad. Yo lo siento en mi vida, aún más y más. Alto, escúchame. Esas son palabras del Señor, ¿verdad? Y a través de todos los creyentes también nos da la oportunidad de llevarle el mensaje a otras personas. Les invito para que tengamos una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias Señor por este día, por todas las bendiciones. Principalmente gracias por la gran obra del Señor Jesús. Hoy reconocemos, Señor, tenemos el gozo, la fe, la esperanza de que su gran obra nos ha llevado, Señor, a ese sitio maravilloso, el cual pronto estaremos allí. Hoy de corazón y más adelante, Señor, con toda nuestra alma, como lo dices en tu palabra, estaremos en la ciudad celestial. Entre tanto, Señor, danos sabiduría y entendimiento para comprender el mensaje que tenemos el día de hoy. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el tintico. Estamos en la lectura diaria de la Biblia para terminar el propósito de todos, fin de año, ¿verdad? Tener la lectura completa de la palabra, toda la Biblia. Acabamos de leer el libro de Josué y estamos comenzando los jueces y hay historias allí, llaman la atención, son interesantes, que a pesar que son hechos que pasaron ya hace muchos años, hoy en día son un consejo, una ayuda para nosotros, para nuestras vidas. No pasa de moda la palabra. Entonces, yo les invito para que abran sus Biblias en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 8. Dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Entonces, aquí ya estamos en el momento en que ese gran líder, sucesor de Moisés,
tomó las riendas del pueblo de Israel porque Dios así lo quiso y le permitió a este Josué hacer repartición de las tierras, ¿verdad? La tierra prometida, la tierra a la que Moisés no pudo llegar, pero le correspondió a Josué este trabajo, esta gran responsabilidad. Y aún así faltó, ¿verdad? Todos los pueblos tuvieron, todas las 12 tribus de Israel tuvieron ya sus territorios, pero aún faltaba más, porque era mucho. El enemigo, en ese momento, Satanás, todos los hijos, todos estos pueblos que estaban allí asentados, eran pueblos de Satanás que se habían adelantado y se cogieron todas esas tierras que el Señor las había preparado para su pueblo. Y por eso Él dijo, les daré tierra donde fluye leche y miel. Con eso es suficiente para imaginarnos la belleza, esa hermosura, pero también la productividad y todo lo delicioso que podía haber en aquellas tierras. Cada una tendría su propio gusto, ¿verdad? Las que para ganado, para ovejas, las que para cultivo y así muchas cosas. Dios había prometido lo mejor a su pueblo de Israel. Josué cumplió, pero aún así todavía faltaba algo de esta repartición, porque tuvieron que ganarse esas tierras guerreando contra el enemigo. Todos los hijos de Satanás que estaban allí en aquellos pueblos, por toda esa región, fueron derrotándolos y los fueron sacando, porque esa fue la misión de Josué, guiado por el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando ya no hay un líder, porque muere Josué, ya vemos que murió Josué. Mientras estuvieron por el desierto, el Señor tuvo un líder, ¿verdad? Moisés, luego llegó Josué y entregó. Ya no estaban más deambulando por el desierto, ya cada uno estaba en su territorio, dedicarse cada uno a ganar, a terminar con aquella obra que habían comenzado con Josué. Los pedazos o las porciones de tierra que aún faltaban, porque era mucho. Entonces no terminaba aquí la guerra, aquí la pelea. Y el Señor nos dice en su palabra hoy en día, no seáis como niños todavía ya viejos bebiendo la leche del biberón, ¿verdad? Todavía hay personas, y de eso la compara el Señor, que no seamos bebés todavía, sino que hay que cada día ir ganando conocimiento. Y por eso el Señor dejó acá para que el pueblo terminara su labor con aquellos pueblos, el pueblo de Israel, las 12 tribus, porque les entregó su territorio, pero ellos permitieron cosas que no debían ser. Interesante. Siempre somos así, permisivos, ¿verdad? Entonces, dentro de todo esto hay pequeñas historias que nos llaman la atención. Miremos ahora Jueces capítulo 1, versículo 1. Jueces 1:1 dice, aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos a Besec a 10,000 hombres, y hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Paramos aquí un momentico. Entonces, todavía faltaban remanentes de tierra, ya, pero era como lo último de sus regiones que faltaba. Porque el Señor nos quiere enseñar que no todo el tiempo tenemos que estar como un bebecito cuando quiere aprender a caminar. El niño no se va a quedar todo el tiempo aprendiendo a caminar. Mientras está aprendiendo a caminar necesita de alguien, le lleva de la mano, ¿verdad? El niño, el que está... Pero cuando ya el niño comienza a dar sus primeros pasitos ya solo, ya sigue, ya se desenvuelve, ya arranca, y todos tenemos esa experiencia en nuestras vidas, en nuestra familia.
cuando el niño comienza a caminar. Así es el Señor. Ya les dio sus tierras, le dejó para que cada pueblo limara, por decirlo de alguna manera, lo que faltaba, los poquitos que aún tenían, y que fueran aprendiendo, porque esa es la forma que el Señor da para que aprendamos. No quedarnos allí como niños recién nacidos, lo dice en su palabra, que ya siendo viejos, hace la comparación, estemos todavía tomando leche, amamantando la leche, sino que ya comemos, ya nos salen dientes y ya podemos comer de todo, pero no hablándolo espiritualmente. Infortunadamente todavía hay muchos que siguen siendo niños y que no leen, que no comprenden la palabra, no sacan el tiempo o no quieren simplemente. Esa comparación es muy buena cuando el Señor entonces nos dice, no, ya son grandes y tienen que comer, ya no lo de los bebés, sino lo de un adulto. ¿Por qué? Porque tenemos que ir creciendo, aprendiendo cada día. Y aquí el pueblo de Israel estaba en ese proceso de ya tomar por sí solos los terrenos que aún faltaban, que ya no era mucho, ya estaban asentados como pueblos cada uno en su sitio. Ya no había un líder que los guiara por el desierto porque no era necesario. Y acá entonces cuando Judá va a tomar un pedazo de su tierra, lo último que le faltaba, va con Simeón y con la ayuda de Jehová. Pero hay un detalle interesante aquí de toda esta historia y de tantas que dice en el versículo Jueces 1:6, continuando la lectura. Bueno, en el 5, ya lo leímos. Y hallaron a Adoni-Bezek en Bezek y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Bezek huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Bezek, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde finalmente murió. Este rey Adoni-Bezek fue malo. Y vemos que él está reconociendo cuando era rey, cuando mandaba, y dice que así como él hizo, es como el boomerang, ¿verdad? El boomerang es un aparatico. Nunca he tenido la oportunidad de hacerlo, pero lo ve uno en películas y en lo que cuenta, que el boomerang lo lanza a la persona, él hace un óvalo y regresa a la persona. Interesante. Así le pasó a este rey. Le cortaron los pulgares. Ahora pongámonos en ese momento, sin pulgares. Tú vas a coger un vaso, intenta coger un vaso sin este dedito. No es fácil. Un solo dedito, el pulgar, qué tan importante es. Y entonces en aquella época tenían que coger espada. ¿Cómo van a coger espada si les faltaba el dedo? Uno solo, cuán importante es. De este lado había 4, pero 4 no pueden hacer nada mucho con efectividad si les falta uno. Y él reconoce que dice que a 70 reyes les cortó sus pulgares de los pies y de las manos. Hasta para caminar el dedito gordo, que dice uno, el gordo dedo del pie, es importante, solo para caminar. Ahora los de las manos para coger, para todas. Cuán importante es ese dedo. Pongámonos a nosotros a pensar, ¿verdad? Y él reconoce que lo había hecho en 70 reyes y dice, y recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Muchas veces se nos retorna el mal o la situación equívoca que hemos hecho y pasa en nuestras vidas. El Señor dice en su palabra que cuando lleguemos a alguien para tratar de llamarle la atención, para tratar de ayudarle, que no seamos hoscos, que no seamos terribles o amenazantes o cualquier cosa, sino ayudar a la persona a tratar de que vuelva al redil, de que nuevamente tome el camino. Dice el Señor, porque
¿Qué tal si algún día se da la vuelta y te toca a ti esa misma situación? Entonces es como ponerse en los pies de esa otra persona y pensar que hoy está pasando mal por cualquier situación, y en vez de señalarlo hay que ayudarle, porque algún día de pronto yo puedo estar allí y no me gustaría que me señalaran, no me gustaría que me ofendieran. Por el contrario, palabras de ayuda, palabras de amor, la palabra de Dios. Qué interesante, y aquí lo está demostrando a través de este rey. Lo hizo y nunca se imaginó que él iba a sentir eso mismo que sintieron aquellos reyes. ¿Por qué? Por una derrota. Tuvo que salir derrotado y Dios completó su trabajo en él y le hizo reconocer. Hubo reconocimiento de su error o de su pecado, como se llame, cuando dijo: pensar que yo le corté los dedos a 70 reyes y hoy me tocó a mí. Entonces, hoy mucho cuidado con nosotros, con lo que decimos, con lo que hacemos, porque no sabemos ese boomerang en qué momento pueda llegar por nuestros mismos errores, porque somos humanos, esa es nuestra naturaleza y eso no va a pasar así nomás, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos y seguir adelante. Y como dije al principio, no ser niños que todavía estemos tomando, como dice su palabra, toda la vida sin conocimiento de la palabra, sino lo que escucho y lo que escucho. Y hay muchas personas que van a un grupo religioso en tal parte y escuchan lo que ellos de pronto quieren oír porque les conviene, y van oyendo y van, como decimos, tragando entero. Y así no es la cosa. Hay que cada uno coger la palabra y leer. Y si me dicen algo que yo no entiendo, lo pregunto. Si dicen algo que me entra en duda, como que sospechosa la cosa, ¿verdad? Traiga el diezmo, venda su casa y su carro y mañana Dios le va a proveer el doble. Engañosos, y la gente lo cree. Bueno, ¿dónde dicen? Muéstreme dónde dicen la palabra eso. ¿Dónde? Hay que escudriñar, no tragar entero. Así tenemos que ser. Pero infortunadamente hoy en día la flojera mental, la flojera de tiempo, hace que muchas personas así estén en ese camino. Que estén débiles, no leen la palabra, no se enteran de cómo son las cosas. Entonces, el Señor quiere que crezcamos, no esperemos, porque hoy en día uno no sabe en qué sitio pueda llegar, a una región o una ciudad donde no va a encontrar una congregación o una doctrina igual a la que yo vengo por muchos años. No sabemos. Y no voy a estar yendo a un grupo o aquel o al otro, que yo sé que allá donde yo vivía era un grupo que sin fundamento, solo para sacar plata, solo para engañar a la gente, ¿verdad? Como lo vemos, venga y hay sanación. No, eso no es así. Al Señor no lo podemos obligar a estas cosas. Entonces, que haya crecimiento por cada uno de nosotros, que haya ese crecimiento personal. Qué interesante cuando encontramos estas cosas y miramos qué es lo que el Señor quiere decirnos, ¿verdad? Así como les entregó sus tierras, todavía quedó algo por conquistar. Todavía a cada pueblo le faltaba un pedacito. Así como este rey hizo con sus otros reyes, que les quitó los dedos, después le tocó a él. Y se arrepintió ahí, dice, de alguna manera, y pensar que yo lo hice. Tenía que estar en su corazón ese remordimiento, pero además también estaba sintiendo la falta de su dedo pulgar. Qué bueno que el Señor nos habla, qué bueno que el Señor nos llama la atención en estos días, y más cuando hoy está el mundo bien torcido, ¿verdad? Las redes. Y bueno, recordando a Josué, cuando Josué dijo al pueblo, bueno, ya cojan conciencia. Antes de morir Josué le decía a su pueblo, pónganse las pilas, como decimos nosotros. Sigan al Señor, sigan firmes. Pero si no quieren, allá ustedes. Ya él se iba a morir. ¿Y qué dijo Josué? Dentro de sus últimas palabras, ¿qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Josué 24:15, ya para acabarse el último capítulo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. También en Hechos 16:31 encontramos casi el mismo término cuando dice, serás salvo tú y tu casa. Qué interesante que aquí hay una
algo parecido con respecto a la casa. Dice, serás salvo tú y tu casa, no tú y tu familia. Así como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y acá dice en Hechos 16:31, serás salvo tú y tu casa. No dice tu familia. Porque quien recibe, quien acepta al Señor Jesús como su Salvador personal, eso es a título personal. Pero acá está haciendo la invitación que cada persona que haga decisión de fe y acepte al Señor Jesús, esa persona puede llevar el mensaje o debe llevar el mensaje a su familia y dar la oportunidad de que cada uno haga decisión de fe. Ese es el trabajo, comenzar primero por casa. Y entonces cuando dice, serás salvo tú y tu casa, es porque va a ir a su casa, pero va a hablar con su familia, le va a llevar el mensaje a su familia, porque la casa es el sitio físico donde vivimos, pero la familia no, pero en la casa vive la familia. Y lo mismo dijo Josué, yo y mi casa, yo, y cuando llegue a su casa, allí estaba su familia, allí estaban los que estaban, serviremos a Jehová. Entonces es otro de los mensajes que el Señor nos dice hoy en día, llevar el mensaje, no solamente con mi ejemplo, porque yo soy el más, ¿verdad? Pero no me ven todo el tiempo. Me ven y en la calle y es el respetado, pero no sabemos de la casa puerta para adentro, pero no debe ser así. El Señor dice que debemos ser correctos. Entonces, con nuestro testimonio es muy importante y saber hablar a las personas, llevarles el mensaje de salvación. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a Jueces nuevamente para seguir allí. ¿Qué pasó Vamos a Jueces 1:21, porque ya pasó, ya cada región comenzó a retomar y a ponerse al día con sus cosas, ¿verdad? Cuando uno se muda de casa, comienza a poner la puntillita allí, el cuadro allí, la mesa aquí, acomoda de acuerdo a su manera. Y esto, cuando uno encuentra en la casa cosas que no son de uno y dice, no, pero esto no es mío, esto es la persona que vivía anteriormente, uno lo desecha porque no estoy de acuerdo con eso. Comenzamos a hacer cambios a mi manera, pero lo que no es mío, lo que no me sirve y no necesito, comienzo a desecharlo, porque así debe ser. Miremos lo que dice Jueces capítulo 1:21. Dice, mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. En su tierra nueva prometida quedó remanente, aquí dice, de los Jebuseos, pero no lo sacaron. Hicieron amistad, convivieron y siguieron, y dice que hasta hoy. Craso error, porque estos pueblos eran pueblos que venían ya patrocinados y cuidados y guiados por Satanás. Eran politeístas, tenían otros dioses. Y seguimos ahí entonces en el versículo 27. Dice, tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Los hijos de Satanás no querían salir, se mantenían y buscaron la manera de hacer amistad y de quedarse. Versículo 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Se dejaban, como dice uno, se dejaban mangonear todavía. No fueron capaces, no fueron verticales, no fueron certeros en sacar a todos estos pueblos politeístas, como dije, que eran patrocinados por Satanás. Versículo 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nahalz, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Entonces, hubo una manera de como decir, bueno, me tienen que tributar, póngalos a trabajar, y ahí encontraron en su caballito de batalla y con ese cuento los dejaron. ¿Por qué? Porque les iban a tributar. Encontraron una
una razón o una disculpa para que siguieran allí. Cosa que el Señor no había dicho que hicieran. Dice, ni tampoco Aser, otra tribu, arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón. Bueno, y dice, ni tampoco Neftalí arrojó, en el versículo 33, Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Ben-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Versículo 35, y el amorreo persistió en habitar en el monte de Jerez, en Ajalón y en Saabim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Entonces vemos que ahí nomás vimos 7 tribus. Simplemente, bueno, quédese, vamos a compartir y me va a hacer tributario, trabaja y me paga, y eso, entonces con eso, por decirlo así, Satanás se engañó. Satanás es muy engañoso. Y dejaron el enemigo allí con ellos, conviviendo con ellos, cosa que el Señor había dicho que no. Había que sacar estos pueblos satánicos, porque también además eran politeístas y tenían todas sus malas mañas, pero todos los pueblos convinieron. ¿Por qué? Ah, no, porque me va a dar plata. Muchas veces nosotros admitimos eso, no porque me favorece, no porque me conviene, y entonces vamos a eso nos pasa. Somos permisivos con el enemigo, a veces con conocimiento, muchas veces sin conocimiento, porque a veces no conocemos todas las personas, ¿verdad? Hay un dicho por ahí que dice, caras vemos, corazones no conocemos. Pero en la mayoría de las veces, con respecto al Señor, teniendo clara la palabra, no es fácil que nos engañen, difícil. Conociendo cómo está la palabra explicativa, pero hoy en día eso pasa. ¿Cómo está el pueblo engañado? El pueblo de Dios, digo yo entre comillas, porque uno no sabe si verdaderamente son de Dios. Se dejan llevar por cuanta corriente llega y les dicen y los embaucan. Y peor hoy en día con las redes. Estamos todavía con esas redes que desafortunadamente llevan una velocidad tremenda y están arrastrando toda la juventud. Tenemos que ser mucho más cuidadosos con eso, con nuestros hijos, los que tienen los niños pequeños. Ese cuento del celular en los niños, tanto que dicen que no hay que dárselo, pero donde quiera que hay niños, los padres irresponsables, con tal que el niño se quede quieto, con tal que el niño no le haga pataleta, con tal de que el niño se distraiga, tome el celular y el niño comienza y sin querer en las redes. Comentábamos anoche, si yo busco, por ejemplo, estoy buscando una cafetera, busco una cafetera porque quiero comprarla, y eso son 3 y 4 días que me llegan cafeteras de todas las marcas de todo el mundo, se me llena de pura propaganda cafetera. No, pero quiero comprar un par de zapatos, busco unos zapatos por internet, y entonces son 3 y cuantos días que me llegan información de zapatos de todo el mundo. Así se han vuelto las redes. Entonces, muchas veces encuentra uno en páginas, y más que todo está ocurriendo en páginas deportivas también, que entra uno a una página deportiva y ahí ya están las propagandas y el poco de videos pervertidos. Los niños inocentes se encuentran con esto y le va llamando la atención, y el padre no se da cuenta en qué se ha metido su hijo por darle el celular para que juegue un ratito. Mucho cuidado con eso, porque el celular es una buena herramienta. Yo estoy hablando a través de un celular, pero hay que saberla utilizar y hay que ver hasta dónde es uno permisivo con estas cosas. Entonces, el Señor nos está diciendo, mucho cuidado, que el enemigo está ahí contigo. Lo que pasó con el pueblo de Israel, dejó a todos los enemigos allí de a poquitos, y con tal que le trabajara y le dieran plata, como dice ahí, lo dejaron para que les retribuyeran dinero. Con eso fue suficiente. Ah, no, trabaja y me va a pagar un impuesto, y así, engañados. Y hoy en día estamos siendo engañados por Satanás de otras formas, pero muchas veces no lo vemos o no lo queremos ver. Mucho cuidado con eso. Entonces ojalá que cada día en nosotros haya ese crecimiento espiritual, ese conocimiento para ver, como dice el Señor,
dejar ese viejo hombre. Miremos un versículo que tengo acá, todos lo conocemos, Efesios 4:22, ya para terminar. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Qué interesante. Desechar el viejo hombre, todas aquellas mañas y todas cosas que muchas veces tenemos, y que a través también, como dije, de las redes están llegando lo que no debe llegar. Mucho cuidado, que cada día el Señor nos ayude a crecer, a ser más honestos, no decir mentira como dice ahí. Y como le pasó a estos pueblos que se dejaron engañar, porque después fue peor, ¿no? Fue peor haber dejado que esta gente conviviera con ellos. Pero es lo que ya pasó, pero que a nosotros nos puede estar pasando, o que en algún momento una situación así se puede presentar, ¿verdad? Bueno. Voy a cantar otro coro que tengo acá. Se llama Él vino a mi corazón. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Oh, hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, solo encontré confusión. Mis pecados pasados Jesús los borró, Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, Él vino a mi corazón. Ni una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza de aliento la debo al Señor, Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, Él vino a mi corazón. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por este día, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos que hoy nos cuides, Señor, nos guíes, nos protejas. Todo lo que hagamos bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, quedamos despedidos y hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.